Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, con un fallo de tutela, el decreto de asistencia militar del presidente Duque quedó suspendido. Atentado contra una ciudadana alemana que ha participado en las manifestaciones de Cali. Pese a 13 disparos, su acompañante se salvó milagrosamente. Ministro de Defensa y director de la policía dicen haber descubierto un segundo atentado contra el presidente Duque. El uribismo y sus aliados en el Congreso se toman las mesas directivas de todas las comisiones. ICA denuncia invasión de parques naturales con ganado. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica Andrea Rodríguez en el taekwondo y Rigoberto Urán en el ciclismo de ruta le dieron a Colombia los primeros diplomas olímpicos. Esperamos una mejor presentación de la delegación nacional, porque China, con 3 medallas de oro, encabeza el cuadro dorado en estos Juegos que sigue entregando metales. Y atención, porque el América de Juan Carlos Osorio sumó su segunda victoria en la liga, 3-1, esta vez en condición de visitante sobre las Águilas de Río Negro. Aquí está, esta es la imagen del día, el casco urbano de Ituango, Antioquia, al que han llegado por lo menos 2.000 campesinos desplazados de sus veredas, huyendo de los combates entre dos grupos criminales. El pueblo se enfrenta a 2 tragedias al tiempo, pues la lluvia ha dañado las vías por las que ellos podrían huir y ha dificultado la llegada de suministros para la atención de desplazados. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Una sección del Consejo de Estado les dio la razón a los jóvenes de Cali que interpusieron una tutela para defender su derecho a la protesta y suspendió por tiempo indefinido el decreto con el que el presidente Duque militarizó 13 municipios y 8 departamentos. Juan Fernando Barona. Mónica, 3 magistrados a favor y 1 en contra decidieron proteger no solo el derecho a manifestarse públicamente, sino también el derecho a la vida de los jóvenes de Cali, mientras el propio Consejo de Estado toma una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto que podría ser inconstitucional. Que a partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional. La asistencia militar decretada por el presidente Duque en Cali el pasado 28 de mayo en medio de las confrontaciones violentas en las calles y con la cual ordenó el patrullaje de uniformados del ejército en barrios, avenidas y otros sitios públicos como apoyo a la policía, fue suspendida hace unas horas por decisión judicial de la sección 4ª del Consejo de Estado. La determinación obedece a una demanda que, en ejercicio de la acción de tutela, presentaron varios ciudadanos de Cali que consideraron que la respuesta de las fuerzas policiales y militares a las alteraciones de orden público originadas en las manifestaciones ciudadanas y protestas en esa ciudad estaba poniendo en riesgo el ejercicio de su derecho a la protesta social. Según el comunicado publicado en la página oficial del Consejo de Estado, la decisión tomada por 3 magistrados y el salvamento de voto de un togado suspende provisionalmente el decreto ante la amenaza al derecho fundamental a la protesta social, mientras el propio Consejo entrega un veredicto definitivo sobre la legalidad de ese acto presidencial. Afortunadamente, el Consejo de Estado hace como un salvamento a los derechos fundamentales de los manifestantes. Siento un precedente muy importante a nivel nacional para que los próximos gobiernos nacionales, inclusive el periodo que le queda, pueda tomar otra mirada conforme a quienes se manifiestan públicamente. La sección 4ª argumentó, además de que podrían estar en riesgo varios derechos fundamentales de los manifestantes, incluido el derecho a la vida, que las fuerzas militares no tienen competencia para restablecer el orden público en las ciudades, competencia que corresponde exclusivamente a la policía y que, por tanto, el decreto de asistencia militar de Duque es inconstitucional. Ese acto administrativo amenaza el derecho a la protesta social porque los hechos que se mencionan como perturbadores del orden público tienen que ver con disturbios internos, con seguridad ciudadana, con la protección y control de civiles, funciones que están a cargo de la Policía Nacional por mandato constitucional, mas no de las fuerzas militares. En su fallo, el alto tribunal también mencionó como hecho que conoció antes de tomar la determinación que 15 personas murieron en el desarrollo de los enfrentamientos, 3 de las cuales habrían perdido la vida por responsabilidad policial.
Ese tipo de actuaciones por parte de la Policía Nacional deslegitiman su intervención en las manifestaciones pacíficas y desconocen los estándares internacionales y constitucionales que protegen el derecho a la protesta social. Aunque este fallo de tutela es de primera instancia, el gobierno no puede volver a enviar tropas a vigilar los centros urbanos de 8 departamentos y 13 municipios que, según el decreto suspendido, estaban cubiertos por la denominada asistencia militar. El presidente Duque anunció hoy mismo que impugnará el fallo. Nosotros vamos a hacer la impugnación como corresponde y la hacemos primero porque el decreto no es un decreto de asistencia militar. Luego de ser atacada por un periodista que considera inapropiado que una extranjera participe en las protestas de Colombia, una ciudadana alemana fue objeto de un atentado en el que su acompañante recibió 13 tiros. Juliana Ramírez. Mónica, la policía dice que fue un intento de robo y que la persona que la protegió y que hoy lucha por su vida en una UCI tenía antecedentes, pero ella semanas antes se había declarado amenazada por el propio gobierno. Sí, soy de Alemania, estoy acá luchando para Colombia, porque yo amo a Colombia. La gente es tan querida, la gente merece mejor que esa mierda que está pasando en las calles. Y la policía le está matando a la gente. La ciudadana alemana Rebecca Linda Marlene Sprober, que ha participado en las manifestaciones del paro nacional en Cali, denunció que el pasado jueves 22 de julio fue víctima de un atentado en el barrio Las Ceibas, al norte de la capital del Valle. Sprober aseguró que un amigo suyo con quien departía se puso de escudo y recibió 13 impactos de bala. Mi amigo estuvo enfrente de mí y así me salvó la vida. Él recibió 13 impactos de bala en todo el cuerpo, 3 de ellos en la cabeza y varios en el pecho. Yo solo recibí raspones de los proyectiles que salieron de su cuerpo. Según la policía de Cali, no se trató de un atentado, sino de un hurto. Y también afirmó que el joven de 26 años que se debate entre la vida y la muerte tenía antecedentes de delitos. Este joven de 26 años presenta 2 anotaciones, una por el delito de hurto calificado y por el delito de estafa. Es importante aclarar que las investigaciones frente al hecho que se en mención se encuentran a cargo del Cuerpo Técnico Investigativo de la Fiscalía General de la Nación. La semana pasada, la víctima alemana dio una entrevista radial en la que se cuestionó su participación de las marchas por su condición de extranjera. Y si pasa todo eso en Alemania, ¿usted por qué viene a mi país y lo hace? ¿O hace parte de grupos que lo hacen? Yo puedo decir que yo estuve en Puerto Resistencia y en Puerto Resistencia nunca atacamos. Sí. Es muy grave que gente como usted venga a mi país y haga lo que no es capaz de hacer en su país. Es muy grave. Rebeca, creo que la están engañando mucho, se lo digo con todo el cariño y el respeto, para que coja el periódico y lea un poquito más y se dé cuenta de la gravedad de la situación que está pasando. Colombia, ¿no? Mi país, al cual usted está invitada haciendo cosas que no debería. Hace un mes, Rebecca Sprober alertó a través de una publicación en redes sociales de una llamada en la que la amenazaban de muerte. En esta publicación culpó al gobierno colombiano si algo le pasaba. Uno de los jóvenes de Soacha, a quien la policía implicó en el asesinato de un detective durante las jornadas del paro, recobró su libertad en la audiencia de imputación, en la que además se evidenciaron las fallas de la investigación. Víctor Ballestas. Mónica, el abogado defensor está seguro de que se trata de un montaje que los compañeros del muerto, un oficial de la SIJIN, hicieron para entregar resultados. Hace 2 meses, Noticias 1 dio a conocer el caso de los hermanos Vélez, señalados junto con otro hombre de asesinar al capitán Jesús Solano, quien se desempeñaba como comandante de la SIJIN en Soacha, Cundinamarca. Ya sabemos que Soacha y Colombia es experto en falsos positivos judiciales, y los cuales muchos se han hecho efectivos y hay una cantidad de personas pagando condenas por eso. Las capturas de los sospechosos del asesinato se hicieron en menos de una semana con una investigación hecha por los mismos compañeros del capitán Solano. Para nosotros es un montaje judicial hecho por los propios miembros de la SIJIN para dar un positivo judicial. Esta semana un juez, acogiendo los argumentos de la defensa, le concedió la libertad a uno de los hermanos, Michael Steven Vélez. Nos querían embalar, pero gracias a Dios ya estoy afuera, se dio el primer paso. Su hermano Juan Sebastián, quien recibió 3 disparos por parte del capitán, continúa privado de la libertad a pesar de que en audiencia el juez manifestó que era humanamente imposible que él lo haya asesinado o robado porque estaba atendido en el piso. Esa noche Juan Sebastián corrió desde la puerta de su casa detrás de un desconocido al que la gente le gritaba ladrón. En ese momento nadie sabía que se trataba de un policía, solo hasta que fue asesinado por la turba. Posteriormente se conoció que estaba infiltrado de civil en las manifestaciones. Que se haga justicia como es,
que cojan a la persona que lo hizo, no que no cojan a personas inocentes por cosas que no han hecho. Ahora el abogado de la familia interpondrá otros recursos para tratar de liberar a los otros 2 señalados por el asesinato del capitán Solano. Las primeras líneas, es decir, los convocantes a las protestas desde 2019 hasta ahora, están intentando organizar sus reclamos en una plataforma política que podría desencadenar la creación de un partido político. Camilo Galán. Mónica, ellos son conscientes del papel político que están jugando en este momento en el país y en los primeros pasos de su propuesta política se proponen crear comités en los barrios aledaños a las protestas. Noticias 1 dialogó el pasado 20 de julio con integrantes de la primera línea en uno de los puntos de concentración. Ellos aseguraron que a pesar de la estigmatización que han sufrido, siguen organizados en asambleas permanentes en busca de reconocimiento político. Esa es la intención, llegar un poco más a que el Estado nos reconozca como actores políticos, se nos escuche y nos sentemos a un diálogo asertivo. Porque aquí entrenamos, pero las mentes, no como lo dicen que entrenamos con armas y que estábamos preparados como un grupo de ataque, no, eso es mentira. Aunque en principio lo que buscan es articularse en procesos con bases pedagógicas, artísticas y culturales, dentro de la organización no existen líderes como tal. Liderazgos acá no tenemos, tratamos de mantener horizontalidad en la toma de decisiones y por eso nos declaramos en Asamblea Popular Permanente. Mientras en una Asamblea Nacional se construyen ideas para el nacimiento de un nuevo partido político. La idea es que el proyecto o movimiento político que surja tenga circunscripción nacional, ¿sí? Para a partir de lo nacional trabajar las políticas públicas en pro de todas las personas que habitan este territorio. Y le apuestan a la autogestión, pues aseguran que no reciben apoyo de grupos al margen de la ley, como se ha dicho en repetidas ocasiones. No es un secreto para nadie que la buena voluntad de los colombianos que aún se sienten indignados y que los colombianos que aún creen en que haya un camino para lograr justicia social en este país nos han apoyado mucho. Por ahora continúan generando procesos en barrios mientras se organizan con otras primeras líneas del país que se quieran unir para empezar a tener más representatividad. Además del atentado al helicóptero presidencial y el carro bomba en la Brigada 30, los presuntos autores capturados, a quienes la policía relaciona con las disidencias y un cartel del narcotráfico, planeaban dispararle al avión presidencial a su llegada a Bogotá. En desarrollo de las diligencias judiciales adelantadas contra las 10 personas capturadas por el ataque con carro bomba a las instalaciones de la Brigada 30 de Cúcuta y por el atentado al presidente Duque cuando llegaba a esa ciudad en este helicóptero, se difundió la existencia de otro presunto plan contra la vida del mandatario, aparentemente orquestado por las disidencias del antiguo Frente 33 de las FARC. Tenían intención de afectar la vida del presidente no solo en Cúcuta, sino también en la entrada de Bogotá. El ministro de Defensa fue el encargado de dar la información 20 horas después de que se hubiera filtrado a un medio cercano al gobierno. La información que existe en el proceso de judicialización es una información relacionada y que ya está en varios medios de comunicación. El ministro Molano detalló la que, según sus afirmaciones, sería la forma como atentaría contra la vida del mandatario al aproximarse en el avión presidencial al aeropuerto Dorado. Una grilla y un mapa que se encontró a las entradas de Facatativá del aeropuerto de Bogotá, el cual ya fue verificado por parte de nuestra policía, de nuestras fuerzas militares, afortunadamente encontrando que no hay ningún operación al respecto. La policía dijo que las disidencias del antiguo Frente 33 de las FARC, que tendrían relación con el cartel de los Beltrán Leiva de México, habrían planeado desde territorio venezolano otros ataques contra sedes de la Fiscalía, la Policía y el Ejército en Cúcuta y en Tibú, norte de Santander. Iba a ser con drones. El general Vargas también dijo que el capitán retirado del Ejército, Andrés Medina, capturado como supuesto responsable de los atentados a la brigada en Cúcuta y a la aeronave presidencial, había instalado una base de comunicaciones de control de espacio aéreo en norte de Santander y regiones aledañas para manejar rutas del narcotráfico. Estaba dando instrucción sobre pistas clandestinas y manejo de aeronaves por su experiencia anterior como piloto para sacar avionetas dedicadas al tráfico de estupefacientes. De acuerdo con las informaciones oficiales, agentes de la DIJÍN reconstruyeron los movimientos de algunos de los presuntos participantes del operativo de ataque al helicóptero presidencial. También siguieron paso a paso las rutas que tomó el conductor de este taxi, identificado como Jason, y los sitios donde recogió a los 2 hombres que le dispararon a la aeronave para llevarlos hasta el municipio del Zulia.
el director de la policía anunció que habrá más capturas y que agentes del FBI y del Servicio Secreto de Estados Unidos estarían apoyando las investigaciones. Unos 2.000 campesinos de las veredas de Ituango en Antioquia tuvieron que desplazarse para evadir los combates entre disidencias de la guerrilla y traficantes del Clan del Golfo, pero las lluvias y sus daños en las vías los han detenido. Más de 2.000 campesinos de las veredas cercanas a Ituango han sido desplazados por los enfrentamientos que se presentan desde el inicio de esta semana entre las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. ¿Va a quedar o qué? Llevamos 888 familias, 2.151 personas que están hasta el momento registradas, que han llegado al casco urbano del municipio de Ituango. El director regional para la Unidad de las Víctimas manifestó que la situación se ha complicado por las lluvias que se han presentado y el mal estado de las vías. Hoy no tenemos vía. La única entrada es por helicóptero. La Unidad para las Víctimas ya estableció una ruta y solicitamos kit de albergue, kit de aseo y alimentación. Las familias desplazadas han tenido que salir en chivas y volquetas con apenas unas maletas, a pesar de las difíciles condiciones climáticas que se dan en esa zona del país. Venimos caminando, yo ya vengo cansada. El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, encabezó hoy un consejo de seguridad y anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quien entregue información sobre los autores del desplazamiento. Con las familias desplazadas. Rechazamos con total contundencia este nuevo evento que vulnera los derechos de estas familias, de estos campesinos. Según los líderes sociales de la región, en las próximas horas estarán llegando más desplazados a la cabecera municipal de Ituango, por lo que le pidieron al gobierno que los atienda. Los desplazados han tenido que ubicarse y dormir en la plaza central de Ituango, mientras que el ejército intenta tomar el control de la situación para que las familias puedan retornar a sus hogares. En la reforma tributaria hay cláusulas que pretenden incentivar a quienes con bienes en el exterior han pretendido evadir el pago de impuestos en el país. Los economistas consideran el incentivo perverso e insuficiente. Economistas critican la amnistía tributaria o trato preferencial que se le están dando a los evasores de impuestos en la reforma tributaria que se radicó la semana pasada en el Congreso. Consideran que aunque sea una fuente de recaudo, con lo cual se esperan ingresos por 300.000 millones de pesos en 2021 y 460.000 millones de pesos en 2022, genera incentivos negativos. Este sería el sexto año grabable seguido en el cual habría normalización tributaria. Es una señal clara de más zanahoria y menos garrote por parte del Estado a las personas que han escondido sus activos históricamente y quienes son en su mayoría personas de ingresos muy altos. Es importante mandar un mensaje más contundente frente a este tipo de actividades, por ejemplo con multas más altas, y dejar de seguir premiando a los que históricamente han dejado de pagar lo que les corresponde. Hace que en la práctica las personas no actúen de acuerdo a la norma que está en el estatuto tributario, sino que esperen a que haya una nueva normalización para declarar los activos que han adquirido recientemente. En resumen, este tipo de personas, que son las que tienen más ingresos en el país, actúan de acuerdo a lo que fuera un estatuto tributario paralelo que les permitirá pagar un impuesto de solo 17%, que incluso puede ser menor, dado que la base gravable sería del 50% cuando los activos se repatrian con vocación de permanencia. Podría ser hasta de un 8.5% del valor de esos activos frente a un 31% o quizá más que podrían haber tenido que pagar de no haber ocultado en su momento esos activos. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana propone que se elimine de la reforma la normalización tributaria y se retome algunos aspectos de las modificaciones al impuesto de renta de las empresas propuestas en el proyecto de reforma anterior, lo que incluso podría mejorar el bajo recaudo del proyecto. Es una reforma que va a tener un recaudo mínimo y que básicamente son pañitos de agua tibia y va a ser el último elemento en materia tributaria del gobierno Duque, donde básicamente solo estarán cubiertas las necesidades de los próximos 12 meses muy seguramente, y tendremos que pensar nuevamente en una reforma más adelante. De los 15,2 billones de pesos que recaudaría la reforma tributaria, el próximo año solo entrarían a las arcas de la nación 3,5 billones de pesos. La presidencia de la Comisión Primera, tanto en Senado como en Cámara, tiene como función conducir la discusión sobre reformas a la Constitución y, entre otras, el partido de gobierno tiene propuestas contra la JEP y el recorte del Congreso. Por eso no parece estar dispuesto a respetar los acuerdos. Eduardo López Júquer. Mónica, por acuerdo entre partidos, esa presidencia le correspondería a Roosevelt Rodríguez, que defiende la paz. Por eso el gobierno busca poner en su lugar a la senadora María Fernanda Cabal.
En las comisiones primeras, las más importantes del Congreso por ser el sitio en donde se tramitan reformas a la Constitución, códigos penales, al igual que los derechos ciudadanos, el gobierno quiere imponer a su senadora María Fernanda Cabal, a pesar de los acuerdos políticos que le daban la presidencia a Roosevelt Rodríguez de la U, quien no es del agrado del gobierno por su defensa del acuerdo de paz. Eran un error. En la Comisión Primera de Cámara ya el gobierno tiene asegurado el control con la elección de Julio César Triana de Cambio Radical, su aliado como presidente, y de Margarita Restrepo, uribista de primera línea, como vicepresidenta. Lo que causa temor. En las comisiones segundas de Defensa y Seguridad Nacional, el control del gobierno está garantizado con su senadora Paola Holguín como presidenta y Lidio García, liberal cercano al gobierno, como vicepresidente. Acelerar los procesos. Mientras que en la Cámara aparecen el liberal Alejandro Carlos Chacón y el conservador Germán Blanco, ambos cercanos a la administración Duque. El manejo de las comisiones económicas está garantizado para el gobierno. En Senado, la uribista María del Rosario Guerra fue elegida presidenta de la comisión tercera y su copartidario Carlos Meisel en la cuarta, con las vicepresidencias de Richard Aguilar de Cambio Radical y del conservador Sami Merek, también cercanos al gobierno. Solidaridad, amor, apoyo. Dos mujeres son las encargadas del manejo de la Comisión Quinta de Senado. Daira Galvis de Cambio Radical en la presidencia y Sandra Ortiz del Partido Verde, la única congresista de oposición con silla en las mesas directivas de las comisiones. Finalmente, la ex esposa de Juan Guillermo Monsalve, principal testigo contra Álvaro Uribe, podrá participar en el desarrollo de ese proceso. La Corte Suprema le reconoció ese derecho en una acción de tutela. Con ponencia del magistrado Francisco Acuña de la Sala de Decisión de Tutelas 1 de la Corte Suprema, se decidió declarar la calidad de víctima dentro del proceso en contra de Álvaro Uribe por soborno a testigos a la ex esposa del testigo principal en contra del expresidente Juan Guillermo Monsalve. La importancia de que Deyanira Gómez Sarmiento fuera reconocida como víctima en este caso radica en que puede participar en todos los desarrollos judiciales del mismo. El juzgado en que se tramita el expediente del exmandatario le concedió esa petición, pero el Tribunal Superior de Bogotá se la negó cuando la defensa de Uribe y el fiscal de la preclusión, Gabriel Jaimes, se opusieron a aceptarla. Mantener vigente la determinación del 9 de abril de 2021, mediante la cual el Juzgado 28 Penal del Circuito de Bogotá reconoció a la ciudadana Deyanira Gómez Sarmiento como víctima. Es decir, sí existe esa línea y esa relación entre su participación y las repercusiones penales en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que la Corte hizo fue revocar la decisión del tribunal y darle la razón al juzgado. La Sala de Tutelas 1 de la Corte Suprema consideró que no se puede restringir la calificación de víctima y su derecho a acceder a la justicia dentro de un proceso por debajo de los estándares constitucionales de Colombia y de los internacionales que, por el contrario, dan la mayor amplitud en garantías a quien resulte afectado en su vida y sus derechos. Desconocía jurídicamente los precedentes jurisprudenciales sobre la representación de víctimas. Deyanira Gómez se opuso a que su ex esposo cambiara sus declaraciones iniciales en contra del expresidente, tal como al parecer se lo propuso el abogado Diego Cadena, hoy detenido e investigado por estos mismos hechos. El nombre de Deyanira Gómez Sarmiento fue mencionado varias veces por Uribe y Cadena en conversaciones telefónicas entre ellos dos, grabadas legalmente por orden de la Corte Suprema. Días después de esas menciones, la señora Gómez Sarmiento sufrió un ataque contra su vehículo y fue despedida sin justa causa de su trabajo de médica en la empresa de salud Comeva. Además, tuvo que asilarse en otro país por el riesgo que corrían su vida y la de sus hijos en Colombia. El daño a su integridad personal, el daño a su vida familiar, el hecho de tener o haber tenido que salir del país con sus hijos y con su familia, alejándose de su núcleo central, es uno de los eventos más complejos y más dramáticos en la vida de Deyanira Gómez. La audiencia de preclusión del caso Uribe, suspendida el pasado jueves, se retomará el próximo lunes a las 8 de la mañana. La variante Delta, la más contagiosa del COVID-19, fue detectada en un paciente caleño que había viajado a los Estados Unidos, pero en Bogotá se da por hecho que ella está hace tiempo, razón de más para acelerar la vacunación. Que el Instituto Nacional de Salud ha identificado la presencia de la variante Delta
en nuestro país. Luego de la confirmación por parte del presidente Iván Duque de la presencia de la variante Delta en el país, de un ciudadano residente en Cali que viajó a Estados Unidos, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, aseguró que se estableció la presencia de esta variante detectada por primera vez a finales del 2020 en India y que se ha expandido en más de 105 países, en algunos de estos siendo una cepa dominante. Esa prueba positiva de esta persona fue secuenciada por uno de los laboratorios, de los 19 laboratorios de la Red de Vigilancia Genómica de Colombia, porque cumplía características para secuenciación. Ahí identificamos y hemos revisado todos los puntos de verificación y efectivamente se trata de este linaje. Hoy, luego de una visita a uno de los puntos de vacunación en la ciudad, la alcaldesa de Bogotá aseguró que hay que seguirse cuidando porque con seguridad esta cepa ya ronda la capital. Obviamente debe estar circulando también en Bogotá. Es muy riesgosa, muy contagiosa y pone en riesgo la vida. Lo único, quiero ser clara, lo único que disminuye el riesgo de contagio o reinfección, y si es que se reinfectan, disminuye el riesgo de agravamiento o muerte, es estar vacunado. Pero, ¿qué se sabe de esta variante de la que se espera una nueva ola de contagios? Delta fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como variante preocupante en mayo de este año, pues cumple con los criterios de tener mutaciones que permiten un mayor riesgo de contagio. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades CDC, 1 de cada 4 personas infectadas en Estados Unidos tiene la variante Delta. De allí, lo importante que resulta estar vacunado, pues según estudios realizados a esta nueva variante, los biológicos ofrecen protección contra esta cepa, reduciendo los riesgos de complicaciones. Continuando con el plan de vacunación en Bogotá, los mayores de 30 años se pueden acercar a cualquiera de los 80 puntos de vacunación solo con la cédula para recibir la dosis. Es mejor tener a una gestante con dolor en el brazo y mareo que lidiar con su embarazo en una UCI. En estos términos, los médicos están convocando a las mujeres embarazadas a que pierdan sus temores y se inmunicen. Dayana Cruz. Mónica, ellos aclaran que con la vacuna no se inocula el virus y que crear defensas en la sangre de la madre seguramente le ayudará a su hijo. Las mujeres gestantes desde la semana 12 y hasta los 40 días siguientes al parto podrán recibir la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer-BioNTech. 80.000 dosis fueron destinadas para esta población. Actualmente no hay evidencia de que alguna vacuna, incluidas las vacunas contra el COVID-19, provoquen problemas para la madre o para el feto. La vacuna es bastante segura en el embarazo. El tipo de vacuna que se utiliza es una vacuna que no implica tener el virus en nuestro organismo, sino que es una partícula que se aplica en el organismo para facilitar que el cuerpo de la madre reconozca partes del virus y lo ataque, generando una memoria a nivel del sistema inmune. Durante el embarazo se pueden presentar complicaciones graves de COVID-19 que ameriten hospitalización, ingreso a unidades de terapia intensiva y necesidad de ventilación mecánica, condiciones que aumentan el riesgo de morir por COVID-19. Genera gran preocupación el alto número de pacientes gestantes que en este tercer pico de la pandemia están ingresando a las unidades de cuidado intensivo en el país. La paciente embarazada con COVID en condición crítica plantea para los intensivistas un reto enorme en el manejo y un gran desafío ético. La infección por el SARS-CoV-2 durante la gestación está ocasionada a un mayor riesgo de enfermedad de curso grave y complicaciones en la mujer y a resultados perinatales desfavorables. Muchísimo más fácil vacunar a una madre a tenerla en una unidad de cuidado intensivo al borde de la muerte y con el riesgo del bienestar de su feto, un feto con prematuras extremas y termina la madre en condiciones críticas. Los casos graves de COVID-19 en mujeres embarazadas suelen presentarse a partir del segundo trimestre y conforme aumenta la edad de la persona embarazada, en comparación con las no embarazadas o las que se encuentran en el primer trimestre. Las mujeres gestantes podrán acercarse a cualquier punto de vacunación del país sin presentar certificado médico. Un catarí puede comprar 6.500 litros de gasolina con un salario mínimo y un indonesio 230, lo que indican los indicadores. La analista de mercados Pacodi calculó los litros de gasolina que en cada país se pueden comprar con un salario mínimo.
A los árabes sauditas les alcanza para 5.170 y a los indonesios para 287. A los colombianos para 539, los ecuatorianos para 945 y a los argentinos para 311. Esto indica que la energía de los países no está en su tanque de combustible. Esto es lo que indican los indicadores. Mientras los parques naturales pierden área por cuenta de la ganadería criminal, el ICA se encarga de que estas vacas, así como las que crecen en esta tierra legal, estén vacunadas. El año pasado vacunaron 58.000 en zonas protegidas y un año después lo reportó a Parques Naturales. Los parques nacionales naturales están siendo gravemente afectados por altas cantidades de cabezas de ganado que están creciendo en zonas de reserva. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA le envió este informe sobre el incremento significativo de ganadería al interior de los parques nacionales naturales Tinigua, Picacho y La Macarena al Ministerio de Ambiente, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía con el fin de tomar medidas frente a esa práctica ilícita. En el marco de sus competencias relacionadas con la generación de políticas, direccionamiento o control en materia ambiental, se adelanten las averiguaciones, indagaciones o actuaciones a que haya lugar, dada la importancia que representa la protección y conservación de esta región del país. Según este informe del ICA, el aumento de la ganadería se evidencia en por lo menos 15 veredas localizadas al interior de los parques nacionales naturales. Se identificaron 542 predios y o ganaderos y 58.151 animales vacunados durante el segundo ciclo del 2020 en los municipios. Parques Nacionales señaló que en las 3 reservas naturales la deforestación aumentó en 11.494 hectáreas entre 2019 y 2020, pues solo en un año en La Macarena 5.585 hectáreas fueron destruidas y al igual que otras 5.785 en Tinigua y 124 más en Picacho. La actividad ganadera constituye un factor de deforestación por la transformación y praderización de las coberturas naturales. Adicionalmente, la deforestación crece para la apropiación de baldíos, despojo de tierras y cultivos ilícitos, entre otras actividades que llevan varios años en la mira de las autoridades, pero que se siguen manteniendo. Ya regresamos con la emergencia invernal en territorio indígena. Este es Noticias 1, la red independiente. Debido al fuerte invierno, a los desbordamientos del río Putumayo y del canal de San Pedro, 800 familias indígenas perdieron todos sus bienes, incluyendo sus casas, y ya van más de 1.300 hectáreas destruidas en ese departamento. Las fuertes lluvias que dejan más de 10.000 familias damnificadas en 12 de los 13 municipios de Putumayo dejaron sin viviendas ni alimentos a todos los habitantes del resguardo indígena Camenza-Villá en el valle de Sibundoy, en límites con el departamento de Nariño. Por los desbordamientos del río Putumayo y del canal de San Pedro, 759 familias indígenas perdieron todo. Se declara calamidad pública en el resguardo del pueblo Camenza-Villá. La inundación causó daños a 222 viviendas, destruyó 1.300 hectáreas de cultivos, desaparecieron reses, aves de corral y otros animales para su sustento y quedaron inhabilitadas las vías de acceso a las veredas más lejanas. Son 4 municipios los cuales se encuentran en nuestro valle de Sibundoy y todas las aguas negras se recogieron en la parte de los ríos. El gobernador del Cabildo Camenza-Villá hizo un llamado de auxilio porque, según él, no ha recibido ayuda de las autoridades departamentales. Solicitamos de manera urgente haga presencia el gobierno nacional, ya que hasta el momento no ha habido pronunciamiento oficial sobre las situaciones que se presentan en el valle de Sibundoy. El gobernador Mavisoy intentará comunicarse con autoridades indígenas de otras comunidades para buscar también ayudas para sus pueblos. Los cuidadores de mascotas están más conscientes de lo que ellos hacen por estas que de lo que ellas hacen por nosotros, que es mucho y que se hizo además más importante durante la pandemia. Las mascotas acompañan, les ayudan a bajar sus niveles de estrés y también le ayudan con la salud de su corazón. Porque el hecho de sacarla, de dar un recorrido largo, si tú tienes alguna enfermedad coronaria, eso te permite realizar ejercicio y tener un mantenimiento en tu salud. La pandemia también significó una nueva realidad para ellos. Comenzaron a suplir los tiempos de compañía que sus amos tenían con sus similares. Pero los animales nos generan una dinámica de respuesta y nos generan también una dinámica de acompañamiento donde nosotros podemos interactuar y desenvolvernos socialmente. A tal punto que ahora hacen parte de los consejos médicos por las ventajas terapéuticas de su compañía. Las mascotas
como te decía, cuando son personas que tienen dificultades emocionales, particularmente síntomas depresivos, o este sentimiento crónico de soledad, se recomienda que las personas estén acompañadas de una mascota cuando no hay una red social. En retribución, ellas también necesitan su cuidado, el tiempo que sus amos dediquen al veterinario, la alimentación, el paseo y a jugar con sus mascotas, finalmente lo disfrutarán como compañeros de una mascota sana. El puerto de Urabá se ha convertido en uno de los principales puntos de salida de cocaína desde Colombia al exterior, según fuentes de la policía, que apuntan a este embarcadero en Carepa, Antioquia, como una de las zonas más vulnerables para el tráfico de drogas. Solo en el puerto de Urabá, la policía antinarcóticos ha logrado incautar más de 12 toneladas de cocaína en lo corrido del año. Estos embarcaderos, construidos por empresarios bananeros a finales de los años 60, estuvieron dominados por las FARC y el ELN hasta que una arremetida paramilitar con masacres, desplazamientos y amenazas lideradas por el Clan Castaño convirtió la zona en un corredor del narcotráfico. La zona con alta influencia del grupo narcotraficante Clan del Golfo, al mando de Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, por quien el gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones y las autoridades colombianas 3.000 millones de pesos, es un punto de corrupción que facilita grandes movimientos de alcaloide. De acuerdo a información de la Inspección General de la Policía, solo en el último año se han adelantado 14 procesos disciplinarios contra oficiales de la institución por sus posibles nexos con organizaciones de narcotraficantes en Puerto Urabá, de los cuales 3 ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General. Fuentes de la Inspección de la Policía le dijeron a este noticiero que la corrupción ha llegado a tal punto que el año pasado un capitán le ofreció a un coronel cerca de 3.000 millones de pesos para permitir la movilización de cocaína por el puerto. Las autoridades dan cuenta no solo de la salida de alcaloides por este punto del Golfo de Urabá, sino del ingreso de armas y contrabando. Menos tráfico y más precaución. Mónica, 2 sentencias de altas cortes prohíben el fracking. Desde el Fondo de Recursos de la Pandemia FOME. Su sentencia la próxima semana. Que convirtió en imposible su vida en ese país. Germán, las 2 victorias de Galán en sencillo sobre Leonardo Mayer y Juan Ignacio. Se quedó con la camiseta del mejor. La deportación de Mancuso se confirma. Capturados no aceptaron ser los... Saber el ritmo al que crecen las cifras de los que están por encima de nosotros. Este es Noticias 1, la red independiente. Y para el final, un perro artista plástico. Este perro, entrenado en un taller de pintura al óleo, aprendió de los maestros a hacer los fondos e inclusive tiene un toque personal en las figuras. Esta vez le salió como un girasol de Van Gogh. Por supuesto, su valor no es de millones de dólares. And I hope you like jamming too. And the rules ain't no vow. We can do it anyhow. I and I will see you through. 'Cause every day we pay the price. We're the living sacrifice. Jamming till the jam is. Ooh yeah. Jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. And the rules ain't no vow. We can do it anyhow. I and I will see you through. 'Cause every day we pay the price. We're the living sacrifice. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.